Ya, pues muy buenas tardes a todas las alumnas y alumnos. Entiendo que están reunidos ahí en Illapel, en una sala, y eso, bueno, puede ayudar, facilitar o complicar un poco la comunicación, pero si partimos del optimismo, va a ayudar. ¿Y por qué digo que va a ayudar? Porque venimos llegando con José Aguilar de un conversatorio en la Universidad de Talca de Curicó, la sede de Curicó. Y yo les podría decir que hubo dos o tres preguntas que algunos participantes hicieron, que da la sensación de que les cambió la vida por el tipo de respuesta que recibieron. Lo que me confirma que la única manera de aprender es que efectivamente podamos preguntar. Y eso hay que hacerlo con toda confianza. Quiero nuevamente partir de la premisa que el sistema sabe que cerca del 70% de la gente no sabe cómo funciona el sistema previsional chileno. Por lo tanto, aquí no hay preguntas tontas, ni extrañas, ni infantiles, sino que todo lo contrario. Quien se motiva a participar y a preguntar es porque tiene también el interés de aprender. Quiero presentar al equipo, como siempre me acompaña Caroline, que ella es nuestra intérprete de señas, por lo tanto si hay alguien que tiene alguna condición particular, especial, de mayor cuidado, que lo indique para que podamos prestarle una atención más decidida. Javier Reyes y Hardy Reyes nos acompañan en el soporte, con todo lo que implica la conexión, trabajo en grupo y encuestas en líneas que vayamos haciendo. Y José Aguilar, que es coordinador para ver todos los aspectos de coordinación con alumnos y el funcionamiento de esta plataforma y de este sistema de clase. Recordarles que tenemos cerca de 1 hora 20, hasta las 9:20, si no me equivoco, José. 9:20. Sí, sí, ¿Sí? exactamente. Ya, Correcto. para poder revisar estas materias, sin perjuicio que si en algunas pasamos más rápido, tiene que ver con el tiempo que le vamos a dar a la participación en las preguntas, y lo otro es que todas estas materias, igual que la grabación de estas clases, está disponible en la plataforma de educación virtual de la Universidad de Talca, que junto con la Subsecretaría de Previsión Social hacen posible que este proyecto de educación previsional se pueda realizar. Así que sin más, sean todos y todas muy bienvenidas. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer de cualquier tipo, que le aflija, que quiere compartirlo, de cualquier ámbito? Solamente para sentir que estamos conectados entre personas. ¿Alguien quiere mandar un cumpleaños a la mamá? ¿Quiere decir que tuvo un logro personal? ¿Tiene alguna preocupación nacional? ¿Tiene algún comentario de cualquier tipo? ¿Algún caso? ¿Alguna cosita? Muy bien, muy bien. Yo voy a saludar hoy día a un ex jefe que está de cumpleaños y que no lo veo hace muchos años. Pero quiero decir que si uno se acuerda de un jefe que estuvo de cumpleaños, es porque alguna huella dejó. Y eso yo creo que debiera ser una motivación para que siempre tratemos de pasar por la vida dejando algo. Por lo tanto, si me he acordado hoy día de él, es porque efectivamente algo dejó en la organización, en mi persona y en mi formación personal y profesional. Por lo tanto, para vincularnos entre seres humanos, quería compartir con ustedes a ese cumpleañero que no tiene idea que lo estoy saludando hoy día, pero que yo creo que ayuda también a generar un vínculo a escala humana, como decía un gran economista, Manfred Magnif. ¿Ya? Después de esta interpretación del mundo mundial, vamos a entrar a clase, y yo creo que lo más importante es volver a recordar de que nos pueden pasar muchas cosas en la vida personal, laboral, familiar: enfermedad, accidente, pérdida de trabajo, maternidad, vejez, discapacidad o muerte. Y frente a eso, teníamos un sistema de protección social, un paraguas, veíamos que era un buen techo de la casa para saber cómo estamos cubiertos. Entonces, muy rápidamente, Javier, si podemos hacer una rápida encuesta. Perfecto. Ahí Chévere. comparto
pantalla para poder indicarles, como lo hicimos en una sesión anterior, que con sus teléfonos rápidamente pudiesen apuntar hacia la pantalla, capturan un código QR, el cual va a responder exactamente a lo que está preguntando el profesor, que es, en términos generales, cuánta protección sientes tener frente a una situación crítica como enfermedad o accidente laboral del sostén de tu hogar, desempleo, maternidad, vejez, discapacidad. Las opciones van a ser proyectadas en pantalla, código QR, háganle un clic. Perfecto, me funciona bien. Háganle un clic y cada uno de los asistentes que vayan votando van a ir ingresando, sumándose, y la barra va a ir cambiando a medida que esté. Ya, ahí están comunicando de Yapel, probablemente el tema del QR para dejarlo ahí como Ok, para que- hay un ratito. Ya. Ok, ahí sí, pero Perfecto. No lo detecta, vamos a esperar que la mayoría capture para poder Sí. volver a la presentación. Vuelvo un poquito atrás. ¿pudieron todos? ¿Falta alguien? ¿Listo? ¿Pudieron? No está ninguna votación. Si falta alguien ahí, igual nos pueden avisar para el tema del QR, pero creo que van 31 ahí. Exacto. ¿17, 18? Buenísimo. ¿22? Perfecto. Está bien marcada la tercera opción. Sí. Ha ido cambiando la tendencia. Al principio era mediana protección y al final como que se está consolidando poca protección. Exacto. Veintiocho. 28, 35, de 36. Ya, ahí tenemos entonces una clara tendencia a que yo estuve a punto de votar para contar de que yo creo que es mucha protección, pero de baja cobertura. ¿Por qué mucha protección? Porque frente a cada una de las coyunturas de trabajo, de enfermedad, de accidente, de muerte, hay protección y la seguridad social lo contempla, pero la cobertura es baja y las expectativas que tenemos de esa protección también es baja. Por eso que mayoritariamente la gente cree que es poca protección. Y lo que yo creo que debiéramos ahí entender es que nos gustaría que esa protección sea para estos mismos temas, pero con niveles de cobertura mayor, con mejor nivel de beneficio.
y que 4 personas crean que no hay ninguna protección, nos impone un tremendo desafío a quienes enseñamos estas materias para que efectivamente se puedan ir incorporando. Así que continúo yo con Perfecto, dejo con la compartir. presentación. Y de esa manera uno inmediatamente cae en esta bajada que es muy concreta. Si la seguridad social y el sistema previsional tienen que cubrir coyuntura, tenemos que saber que hay riesgos que nos pueden pasar en algunos momentos de la vida que son temporales. Una enfermedad, una invalidez parcial, una cesantía, una maternidad. Pero también hay riesgos definitivos, como la invalidez total, la vejez y la muerte. Y estas dos situaciones, desde lo parcial o temporal a lo definitivo, el sistema previsional de una u otra manera los cubre. Y aquí yo te diría que hay dos temas que a ustedes en lo particular les toca. Uno que es lamentablemente la muerte de cualquier ser querido que tenga beneficiarios legales o que no los tenga, significa que puede activar en el caso de ustedes una suerte de beneficio directo o una herencia. Por lo tanto, ya ustedes, si están casados, son hijos o no son parte del grupo familiar como beneficiarios legales, les correspondería una pensión de sobrevivencia en determinados casos. Y la invalidez parcial o total es la que se está dando también en el caso de personas que trabajan y que están cubiertas por el seguro de invalidez y sobrevivencia, que tiene una implicancia muy alta y que en general no se sabe de cómo uno puede ayudar a personas que estén con una o varias patologías no recuperables, no operables, que configuren una invalidez para que puedan llegar a tener la cobertura de un seguro de invalidez y sobrevivencia que les permitiría un aporte adicional y obviamente mejorar los niveles de pensión. Que en muchos casos este derecho de la invalidez hasta los 65 años y algunas personas no lo aplican y apuestan más bien por la pensión de vejez. Pero si uno tiene el derecho a la invalidez parcial o total y tiene un aporte adicional, la tendencia dice que esa pensión es mucho mayor que esperar la pensión por vejez. Por lo tanto, campanita de alerta que si hay personas que efectivamente están trabajando, son independientes o están vinculados a un contrato de trabajo, están cubiertas por la invalidez, tanto parcial como total, más todavía si tienen un grupo familiar como dependientes o como beneficiarios legales, es decir, cónyuge, conviviente civil del mismo sexo, distinto sexo, o hijos menores de 18 años o menores de 24 años si son solteros y estudian. Por lo tanto, me detengo aquí porque la seguridad social, pese a que podríamos hablar de todas estas materias o riesgos temporales y totales, hay que poner el acento en lo que significan las situaciones de invalidez y también lo que puede significar las situaciones de muerte. ¿Alguien le ha tocado algo en esta materia que le parezca necesario aclarar o profundizar? Cualquier consulta, caso personal, algún fallecido, algún familiar, digamos, eh, bienvenido a comentar. Por acá dicen que no en este caso. Ok. Ya, sigamos entonces. Entonces el sistema previsional se para en una realidad por etapa. Ahora estamos en una etapa de formación y por lo tanto estamos aprendiendo a qué es lo que significa este tema. Un rol parecido muchas veces debiera ocupar la familia. No siempre lo hace la familia porque tampoco sabe necesariamente, pero hoy día si vemos el Centro de Formación Técnica que tiene una preocupación por formarlo a ustedes que van a salir al mercado laboral, estamos en esta primera etapa que es re importante. Y si esa primera etapa del estudio y de la formación y la educación previsional significa que se van a vincular laboralmente de manera dependiente o independiente, obviamente esa participación en el mercado laboral les activa un montón de derechos y beneficios. Y al activar esos derechos y beneficios, ya sea por distintas coyunturas como las que estuvimos viendo, se les van a activar derechos que están incluso consagrados, como yo les decía, la clase anterior en la Constitución.
Y ahí uno empieza a participar del sistema de pensiones y tal vez se hace más patente la necesidad de tener un mejor nivel de conocimiento para poder cubrir las coyunturas de lo que las cosas que nos vayan pasando. Esto es bastante diferenciado con respecto a hombres y mujeres, ¿eh? Y en ese sentido, lamentablemente las mujeres tienen una tremenda desventaja en el sistema previsional y son por lo menos 5 variables que las perjudican y no les permiten acceder de la misma manera a lo que el sistema ofrece para los afiliados y afiliadas. Por lo tanto, uno tiene que tratar de aminorar o bajar esas brechas de género para que efectivamente uno pueda acceder de mejor forma. Y ese es uno de los temas que también vamos a buscar en este curso, de cómo transitar de esta situación de desventaja a una situación de mayor conocimiento y ventaja, y cómo hay una diferencia también entre estar formal e informal, y estar cotizando y estar ahorrando, y estar dentro del sistema o fuera del sistema. ¿Por qué? Porque yo creo que en la medida que sepamos esto y vayamos tomando decisiones más conscientes, estamos acercándonos a algo que ustedes pueden pensar que hoy día no les atañe, pero que el tiempo va pasando, la vida y los años se van acumulando en el cuerpecito de uno, y al final, cuando ya estamos al final de la vida laboral, preocuparse de este tema tiene poco o nada de sentido, porque ahí ya no se puede regular mayormente los accesos a los derechos y los beneficios. Y uno se plantea, cuando estamos en esto, cuánto de estos sistemas conocemos y evaluamos. Y yo creo que de la misma metodología anterior, vamos a poder saber de parte de cada uno de ustedes y ustedes cómo vamos a estar en relación a cada uno de estos sistemas, que son las 4 patas de la mesa de la previsión social. Javier, si nos apoyas. Se proyecta de la misma manera un ejercicio en el cual con su teléfono indíquenle a ese código QR el mismo, el cual estuvieron trabajando hace un momento para alimentar lo que es esta encuesta. Perfecto. Igual que uno deja el link abierto, el mismo que ocupamos todo el rato, después te van como apareciendo las preguntas, digamos, sin necesidad de escanear de nuevo. Exacto. ¿Puede haber más tiempo para escanear, por favor? El QR ahí. No, aún no, por favor. Démosle el código ahí por si acaso, porque a veces Ok. no de una, el tema del código QR. Ya. ¿Listo? Ya. Ya. Ahí está el QR. Aprovechen. A veces cuesta encontrar las opciones, pero al menos mi teléfono lo tiene como bien a mano. Ya, volvemos. Ya. Cerramos. Sí, ya. 23 de 38 están hasta este momento. Y moviéndose. ¿Te acuerdas, Hernán, la clase del jueves de la semana pasada? Los números se ven súper parecidos. Como que el sistema de pensiones, el sistema de seguridad del trabajo tiene un poquito menos de conocimiento que seguro cesantía y sistema de salud. Se dan las mismas Sí, tendencias. mira, yo veo notas bastante bajas Mm. y veo baja la participación. Ahí sube un poco, pero que todavía 10 personas no contesten, no logro explicármelo. No sé si es que no quieren
o no pueden, o no se conectan al QR, pero si esas notas son tan bajas del nivel de conocimiento que tenemos de los sistemas previsionales, que es lo más importante en nuestra vida laboral, tal vez la participación debería ser al 100%. Entonces, cada uno en su PP grillo de la cabeza, pregúntese por qué no está participando. Y eso podría también entender por qué tenemos notas tan bajas. Pero después de este reclamo, yo creo que es importante hacer el siguiente análisis. Si del sistema de pensiones y de seguridad social de las mutuales y del sistema de salud y del seguro de cesantía conocemos tan poco, tenemos todavía una opción de que queremos quedarnos fuera del sistema o que queremos estar dentro del sistema. Si estamos dentro del sistema, lamentablemente uno tiene que decir que es un sistema complejo y por lo tanto hay que saber navegar en él. El sistema se alimenta un poquito del desconocimiento de la gente y no siempre facilita el acceso a la información y al obtener estos derechos y beneficios que hemos estado conversando. Entonces, ya que el diagnóstico es una evaluación tan baja, quiero que me permita seguir con la clase para poder transmitirle cómo cada una de estas materias uno las va abordando en la misma lógica del sistema previsional que hasta el momento nos impera y que esperamos que con la reforma vaya cambiando. Entonces, este sistema previsional chileno tiene de estas preguntas que yo le hacía estos 4 subsistemas: el sistema de pensiones, el sistema de salud, el sistema de seguridad y salud en el trabajo y el seguro de cesantía. Y esto es lo que nos cubre frente a cada una de las coyunturas que hemos estado viendo. Y específicamente se refieren a estas coyunturas. Si yo me paro en el sistema previsional chileno y específicamente en el tema de pensiones, voy a estar cubierto por las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivencia. Y esta cobertura se ve fuertemente mejorada si es que estamos trabajando en la formalidad, ya sea como independiente o dependiente, para que a partir de una invalidez o de un fallecimiento podamos tener un nivel de aporte capital mayor para poder efectivamente enfrentar de mejor forma la situación que se nos apremia en este caso. Yo contaba recién ahora llegando de Curicó que me estaba tocando ver el caso de un joven padre de familia, abogado, con 40 años, fallecido, y su mujer, 39 años, 4 hijos, todos menores por supuesto que de 10 años. Él tenía cerca de 40 millones en la FP, y por lo tanto con 40 millones en la FP no logra, independiente que era un profesional que tenía un ingreso y niveles de cotización propios de la edad y del proyecto laboral que él estaba desarrollando, no logra obtener una pensión suficiente para poder financiar la vida de él y su familia. Y más todavía si él faltaba por el hecho de haber fallecido, la viuda entraba en una situación muy compleja de estar siendo dueña de casa, no estar cotizando, tener 39 años y tener 4 hijos pequeños. Por él estar con un contrato en una empresa trabajando como abogado, obtiene por derecho propio el seguro de invalidez y sobrevivencia y le llega a su cuenta de la AFP 250 millones adicionales. Por lo tanto, con esos 250 millones más los 40 que él tenía, llega cerca a los 300 millones. Y con eso permite cubrir la pensión de sobrevivencia de la viuda y de cada uno de los hijos hasta los 24 años. Esa pensión, la viuda logra doblarla y generar el doble de pensión, valga la redundancia, y obtiene una pensión que era más alta que el sueldo que su marido tenía. Y permite garantizar y cubrir con eso todo el gasto propio del desarrollo de la crianza, independiente que se encontrara sola y obviamente sin ninguna posibilidad en el cortísimo plazo de poder trabajar con 4 niños pequeños. Entonces es así como en ese caso uno puede entender que en este sistema de pensiones, frente a estas 2 dinámicas de invalidez y fallecimiento, se activa este seguro que permite llegar importantes recursos para que la pensión
de los que quedan, ya sea el cuidado de una persona inválida o los beneficiarios legales sobrevivientes de una persona fallecida, puedan tener el sustituto del ingreso que esa persona o deja recibir porque está inválida o deja recibir porque falleció. Esa es una de las maneras de entender este sistema de pensiones. En la otra etapa, donde uno ve el tema de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos las mutuales. Mutuales que aplican tanto para trabajadores dependientes como independientes y los cubre de enfermedades profesionales o de accidente de trayecto o enfermedad a causa del trabajo. Y también aquí se aplican pagos por invalidez y por muerte, pero en este caso ya no con los fondos previsionales, sino con los fondos que la mutual tiene que pagar producto de cada una de las personas que trabaja, cotiza. En ese ámbito también de la salud está todo el tema de cómo la gente accede a las coberturas de salud, a las licencias médicas, a los subsidios laborales y a la maternidad con los pre y postnatal, sean estos femeninos o parentales. Y cómo en el fondo uno opta o por los sistemas de FONASA o ISAPRE para tener ese tipo de cobertura. Y finalmente la ley ha ido avanzando en otros ámbitos que ahora son de carácter un poco más obligatorio, que es el seguro de cesantía, al cual acceden todos los trabajadores y trabajadoras, que teniendo también una relación formal, pueden efectivamente ir cotizando y juntando un fondo que le va a permitir tener un ingreso sustituto, que se lo va a entregar la administradora de fondos de cesantía en un periodo determinado, para que pueda cubrir esos periodos transitorios de no tener trabajo. Esto mayoritariamente que he explicado ahora se financia con las cotizaciones de cada uno de los afiliados y afiliadas al sistema y también con aportes del Estado que permiten ir complementando estos beneficios y estos derechos. Pero lo más importante es, como siempre, poner el acento de que las coberturas pueden ser mayores, pero la protección que entrega el sistema yo encuentro que es bastante amplia si es que abordamos todos los aspectos del trabajo, todos los aspectos previsionales, más los temas de cesantía y los temas de salud. ¿Alguna pregunta antes de pasar a otro tema? Recuerden que Profesor. si cualquiera tiene una pregunta, comentario, se puede acercar y comentarlo y ahí lo podemos conversar. ¿Preguntas? Por acá no hay preguntas. Muy bien, sigamos entonces en un formato de clase más convencional. Entonces, las políticas de equidad para la mujer obviamente tratan de evitar esta pérdida o esta desventaja que tienen con respecto al hombre. Y es por eso que se ha abierto en el caso de nulidad o divorcio la compensación económica. Si una mujer o un hombre, aplica para los dos sexos, efectivamente tiene un menoscabo en la relación matrimonial o de convivencia y se ha visto perjudicada, un juez a través de un tribunal puede determinar que el divorcio y en el acuerdo del divorcio, la persona que ha tenido la ventaja o que ha generado el perjuicio al otro pueda traspasarla hasta el 50% de los fondos previsionales que tiene la AFP a la persona más débil de la relación o a la persona que ha tenido el menoscabo o que ha tenido el perjuicio. Por lo tanto, en ese caso, ya tenemos una medida que mayoritariamente ha beneficiado a las mujeres. Son mucho más las mujeres que están en desventaja con respecto a la pareja en el caso de una nulidad o divorcio, y han habido en ese sentido resoluciones que el juez ha dictado, que se la hace llegar a la FP y que la FP inmediatamente transfiere estos recursos de las cotizaciones de la persona involucrada hasta un 50% de los fondos y son traspasados a la FP de la persona que se ha visto perjudicada. Si bien es cierto, tenemos también en esta materia una suerte como de igualdad hoy día. Antes solamente las mujeres a las cuales se le moría el cónyuge tenían derecho a pensión de sobrevivencia. Hoy día eso es ampliado y si una cónyuge mujer fallece, el cónyuge varón también puede recibir lo que es la pensión de sobrevivencia por ser fundamentalmente beneficiario legal.
Y esto aplica también para madre o padres de hijos de afiliación no matrimonial, o aplica para la gente de la convivencia o acuerdos de unión civil del mismo o distinto sexo, de tal manera que se protejan mutuamente, ya sea con los capitales o con los patrimonios, pero no queden en la diferencia que había antes, que no habían algunos sistemas de protección. Hay mayor igualdad frente a esta realidad. Podríamos decir que tienen acceso al trabajo, tienen acceso a la cotización, tienen derecho a los instrumentos de ahorro voluntario, y por lo tanto, en la medida que se va dando una situación personal que tenga trabajo, que tenga contrato, que emita boleta de honorario, se van accediendo a estos derechos y a estos beneficios. Y también tenemos la ley sana, que es el cuidado del hijo menor en caso de enfermedad delicada o terminal, y tenemos los postnatal parental para ir compartiendo el cuidado de los niños y no solamente recargar esto a la mujer, que nuevamente, al tener el periodo de crianza o al tener el cuidado de hijos inválidos o de algún miembro de la familia, se ven nuevamente perjudicadas con una labor que eh, podrían no querer tomarla, pero muchas veces al ámbito o en el seno de la familia terminan siendo las personas que asumen ese rol, y que además no solamente las desgasta, sino que también las perjudica fuertemente. ¿Profesor? Lo que pasa es que se había caído el internet por un segundo. Ahora volvió Ya, el Zoom. ya. Sé que, ¿en qué parte me escucharon? ¿Final? A ver, ¿hasta qué parte quedó? No menos estaba hablando de los cónyuges, sí, de los cónyuges. De los cónyuges, ya. Entonces, esta es una manera de mirar los beneficios desde las políticas de equidad. Y yo creo que es importante que sepamos que la misma reforma de pensiones que hoy día se está discutiendo en el Congreso, ya tercer gobierno que presenta una propuesta, y que cerca del 77% de los afiliados y afiliadas desconoce, va trayendo un beneficio a la mujer. Entonces busca beneficiar a la mujer de clase media, y, o sea, al afiliado o afiliada de clase media, y con una discriminación positiva también hacia la mujer. Y si ustedes se fijan en este cuadro de los deberes previsionales, nos damos cuenta que los trabajadores, ya sean dependientes o independientes, ya sea que están con un contrato de trabajo o son independientes y boletean, como se dice, cubren estos 4 sistemas dependiendo del tipo de trabajo, con distintas cotizaciones, y que están amparados, ya sea pagados por el trabajador o por el empleador. No voy a entrar en los detalles de los porcentajes, uno, porque tengo dudas si los ven o no, y segundo, porque esta materia, como digo, está en las presentaciones, por lo tanto, después las pueden revisar con bastante más calma. Pero no es menor tener en cuenta que aquí estamos cotizando de manera obligatoria, estamos pagando la comisión de la AFP, estamos cubriendo el seguro invalidez y sobrevivencia, estamos destinando al menos el 7% de obligación legal a FONASA o ISAPRE, estamos incorporando el porcentaje que corresponde para efectos de la mutual, y estamos al mismo tiempo también protegiéndonos en caso de cesantía, ya sea para un sustituto del sueldo o la recepción de un fondo solidario que se llama, que permite obtener un beneficio aún un poco mayor. ¿Cuáles son los derechos previsionales que uno tiene que tener bastante presente a la hora de querer saber a qué atenerse y qué es lo que le corresponde? Lo primero, que todos tenemos el derecho a tener las cotizaciones al día, y que por lo mismo las AFPs están obligadas a informarnos si nuestros empleadores han pagado, han devengado, ya han suscrito las cotizaciones que nos corresponden. Y estas cotizaciones no solamente son las de la AFP, sino que son las que van a la mutual, las que van a la administradora de fondos de cesantía, y las que van también a los sistemas de salud. Pero muchas veces nosotros podemos decir, ¿cómo saber si estas cotizaciones están efectivamente pagadas? Una manera es, cuando estemos trabajando, o si es que ya lo están, incorporarse a la página de la AFP con la respectiva clave, y con eso poder tener la claridad para saber en qué condiciones estoy y cómo en el fondo mi empleador está cubriendo y cumpliendo con sus obligaciones previsionales propias de la seguridad social.
El recibir información es clave y no hay que esperar a que se acumule un periodo de tiempo o revisar esto al final de mi vida laboral, porque a esa altura ya existen muchas situaciones que uno no va a poder corregir, por lo tanto siempre es importante estar haciendo una mirada de carácter mensual. Los independientes no estamos necesariamente con la misma información disponible que los dependientes, pero obviamente como tenemos que pagar impuestos o decidimos hacer pagos provisionales mensuales o impuestos internos nos informa de cuál es nuestra obligación en función de los ingresos que hemos estado recibiendo. Por lo tanto, esa es una parte importante de los derechos que nos permite generar una mirada, un acercamiento con un poco más de optimismo para poder sentir que efectivamente estamos cubiertos y si es quisiéramos proyectar o planificar nuestra realidad previsional, también tenemos páginas de simulación. La Super de Pensiones, que es la que regula todo el tema de pensiones, nos entrega simuladores para poder efectivamente acercarnos a estas materias. No es menor mencionar que en el ámbito de la salud, FONASA y ISAPRE también entrega derechos para cobertura, para reembolso, para distintos gastos médicos y que estos también están súper vigilados, normados y sancionados por instituciones superiores como la Superintendencia de Salud. Y por último, que es un capítulo que está vigente hace muy poquito tiempo, tiene que ver con la PGU. La PGU es uno de los últimos derechos previsionales que tienen todas las personas mayores de 65 años que pueden complementar con su pensión autofinanciada un monto de pensión que entrega el Estado y que les genera un ingreso para el día de mañana que va siendo un poquito más cercano a lo que es la necesidad que uno pudiera llegar a tener. Entonces, ya uno tiene que saber que por último hay un mínimo, hay un piso. Puede que las reformas de pensiones vayan cambiando esto, como ya han habido algunos cambios normativos, pero en definitiva, la importancia de generar un ahorro y saber que ese ahorro se puede ver complementado con una pensión garantizada universal, da un poquito más de expectativa y de tranquilidad para enfrentar la vida futura. Frente a las instituciones que hemos estado conversando y a cada uno de estos sistemas, podemos identificar fácilmente que en el tema del sistema de pensiones, para cubrir las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, están atrás las AFP, están las compañías de seguro, las aseguradoras que uno llama para todos los efectos de renta vitalicia, y está el Instituto de Previsión Social o el ex INP o Seguro Social que seguramente le pueden haber escuchado a sus padres y a sus abuelos. Y al otro costado de estas instituciones que intervienen y que participan, están las instituciones reguladoras, las que fiscalizan, las que generan las normas, las que aplican las sanciones en caso de algún incumplimiento. Y para este sistema previsional está la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero o la ex Superintendencia de Valores y Seguros. Y en el caso de la seguridad y salud en el trabajo, las mutuales, que puede ser la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual, el Instituto de Seguridad Laboral, entregan estas coberturas en caso de enfermedades o accidentes laborales a causa del trabajo, no por causa natural, y la Suceso, que es la Superintendencia de Seguridad Social, nuevamente las supervisa, las controla y esa es la instancia donde uno puede llegar a reclamar. En la patita esta del seguro de cesantía, la administradora de fondos de cesantía, la AFC, está regulada también por la Super de Pensiones y es un organismo que tiene, aparte de la AFP, que son las cotizaciones obligatorias para pensión, tiene los fondos para cubrir la cesantía en caso de que alguno de esos eventos se llegara a producir. Y la última, el último sistema es lo que yo les adelantaba, de que cuando ustedes trabajen, el empleador va a descontar al menos por obligación legal el 7% de la remuneración imponible. Por lo tanto, va a destinar, de acuerdo a lo que ustedes decidan, irse a FONASA o irse a un ISAPRE. En general, la ISAPRE también se cubre con el 7%, pero obviamente el acceso al plan es bastante más menguado y restringido, por lo tanto tiende a ser un sistema privado
que involucra un porcentaje del ingreso imponible mucho mayor. Y aquí, tanto el COMPIM como la Seguridad Social de la Suceso y la misma Superintendencia de Salud nuevamente fiscalizan, norman y sancionan todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de esta institución en el ámbito de la salud. Por lo tanto, ahí tenemos los 4 sistemas de pensiones, seguridad social, salud y cesantía que las van cubriendo las instituciones intervinientes y van siendo supervisadas y sancionadas o fiscalizadas por las instituciones que le mencioné. Ahora, si Javier nos apoya, vamos a generar una intervención más grupal, donde la idea es que se pueda identificar situaciones que ustedes han visto que ha tenido algún tipo de prestación, cuál es esta, en qué consistió ese beneficio y cómo a partir de eso podemos llegar a aclarar algunas preguntas que a ustedes se les presenten. Javier, por favor. Perfecto, Hernán. Quisiera poder decir que en las actividades anteriores aparece un máximo de 39 personas participando. Por tanto, estamos alrededor de los 40 y quisiéramos solicitar para esta actividad que usted rápidamente, en honor al tiempo, pudiese reunirse en grupo de 5 personas para que pudiesen reflexionar acerca de estas 3 preguntas, elijan de entradita un vocero o una vocera, para que luego de reflexionar estas preguntas pudiesen acercarse cada grupo al computador, al micrófono y poder contarnos acerca de lo que fue su conversación. Así que desordénense un poquito, júntense en grupo de 5 personas, conversen rápidamente y luego pues, solicitamos que pasen a exponernos su conversación. Estimados, estimadas, júntense en grupo de 4 o 5 personas. Ya, júntense los 6. Ya. Y tienen que contestar las 3 preguntas que están ahí. Poder decirles que la presentación quedará en pantalla para que ustedes se vayan guiando. No es necesario que participen con un cuaderno, pero sí que sean claros en su exposición, rápido. Van a ser casi 8 grupos los cuales van a exponer de esta actividad. Ya. 3 preguntas. Le vamos a dar un máximo de 10 minutos. Vamos a avisar a los 5. Luego de eso llamamos a los grupos delante. Hasta las 9 entonces volveríamos para ver las presentaciones ahí de cada uno de los voceros o voceras de los aproximadamente 8 grupos que tendríamos. Exacto. Así que 5 para las 9 le avisamos y después sencillamente damos el pase a las 9. Perfecto.
5 minutos. 5 minutos para finalizar la actividad. A 2 minutos de finalizar actividad. Considerando los componentes del sistema previsional chileno, sistema de pensiones, seguridad y salud en el trabajo, seguro de cesantía y sistema de salud. Pregunta 1. ¿Yo o alguien de mi familia ha recurrido a alguna de sus prestaciones? Pregunta 2. ¿A cuál componente te refieres? Pregunta 3. ¿En qué consistió la prestación o beneficio? Cesamos de
de hablar, de reflexionar, y quisiéramos invitar en este momento rápidamente a que con la siguiente condición, se levante el vocero o la vocera, se acerque al computador, hable al micrófono claramente, sin apuro, con total libertad, se ven muy bien, y nos vayan exponiendo acerca de estas 3 preguntas y de lo que reflexionaron ahí en su espacio. Le damos oportunidad, profesor, ahí en Illapel, nos pudiese guiar para acercar a los alumnos al computador. Ya, veamos entonces los grupos. ¿Alguien que se quiere partir? ¿Allá? Ya, pero. Acá parten. Gracias. A ver, voy a poner ahí. Ahí. Sí. Ya, ahí. Hola, me llamo Bayani. Hola, hola. Y ya, la primera que te pregunta dice, ¿yo a alguien de mi familia ha recurrido alguna vez a alguna de sus prestaciones? Y pusimos sí a mi primo. ¿Y cuál componente te refieres? Al seguro de cesantía. ¿En qué consistió la prestación o beneficio? En el retiro de fondos de dinero del seguro. Buenísimo. Súper. Gracias, Yanni. Si hay alguna pregunta, la aprovecha de hacer, pero gracias. ¿Tenemos vocera? Listo, acá viene el segundo. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Laura. ¿Yo o alguien de mi familia ha recurrido alguna vez a sus prestaciones? Sí, mi hijo. TEA, sistema de pensión. ¿A cuál componente te refieres? A pensión por invalidez. ¿En qué consiste la prestación o servicio? Aporte monetario todos los meses. Perfecto. Muchas gracias. Solo un comentario que Laura nos compartió, a ver si lo entendí bien. Si hay un hijo que es inválido o que tiene una condición determinada por la Comisión Médica de Invalidez, ese hijo, a diferencia de los otros hijos, es un beneficiario legal de por vida. Los que somos hijos, o los que son hijos, son beneficiarios legales hasta los 18 años, o hasta los 24 años si estudian y son solteros. Pero los hijos o hijas inválidas siempre van a ser beneficiarios legal de pensión de sobrevivencia de por vida, de manera vitalicia, ¿ya? Siguiente grupo. Por allá. Por acá. Ya. Aquí viene el siguiente. Hay momentos. Hola, buenas. Me llamo Silvana. La pregunta uno es, ¿o alguien de mi familia ha recurrido a alguna de las prestaciones? Sí, mi pareja. La 2 es, ¿a cuál componente te refieres? Al sistema de salud. Y la 3, ¿en qué consistió la prestación o beneficio? Él se fracturó la muñeca jugando a la pelota y cuando él estaba de descanso, por lo tanto, le dieron una licencia médica por un mes, lo cual le cubrió la totalidad de su sueldo y fue pagado en 2 montos, o sea, dividido en 2 montos. Eso. Ok, muchas gracias. Vamos, siguiente grupo. Hola, buenas tardes. Voy a empezar. ¿Yo o alguien de mi familia ha recurrido a alguna de estas prestaciones? Sí, una de nuestras compañeras recurrió a esto. ¿A cuál componente te refieres? Por término de contrato, se recurre al seguro de cesantía. ¿En qué consistió la prestación o beneficio? A la entrega de la suma del dinero en 2 pagos o en uno si tiene menos monto recaudado. Muchas gracias. Ok. También un complemento de materia técnica. Una persona puede retirar esos fondos de cesantía con un finiquito, por este caso que explicaron, terminó el contrato, o las personas que se pensionan, aunque sigan trabajando, por la condición de pensionado o pensionado, también pueden retirar dichos fondos. Siguiente grupo, por favor.
Siguiente, chicas. Cuidado. Vamos. Ya, por acá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet Paz. A la primera pregunta, la mayoría del grupo sí ha tenido prestación, ha Sí, ocurrido alguna de las correcto. prestaciones, ¿ya? A la segunda pregunta es el seguro de cesantía y el sistema de salud. Y la tercera pregunta, en hacer uso del cobro del seguro de cesantía y recibir el pago por licencias médicas. Gracias. Siguiente grupo. Chicas. Venga, por acá. Por allá. Ya. Y va. Ya, por aquí viene ya. Por acá. Por acá. Ahí. Buenas tardes, mi nombre es Wilma Díaz. Y la primera pregunta dice, ¿yo alguien de mi familia ha recurrido en alguna de sus prestaciones? Sí, en seguridad y salud en el trabajo. ¿A cuál te refieres? Licencia médica. ¿En qué consistió la prestación? Al recibo de pago por licencia médica. Muchas gracias. Faltan dos grupos. Vamos, chicas. Por allá, por allá. Científico. Vamos. Ya, por ahí viene los otros. Vamos. No, sí, viene, ya viene, ya. Adelante, por favor. Lo que sería el grupo número 7, creo. Ya, por aquí viene. Perfecto. Ya, sí. Ya. Hacemos. ¿Yo, alguien de mi familia, ha recurrido a alguna de sus prestaciones? Sí, jubilación mi mamá. ¿A cuál componente te refieres? ¿Pensión por jubilación de vejez? ¿En qué consistió la presentación o beneficio? Pago de pensión mensual de las cotizaciones, luego se entrega mediante en dinero por la pensión. Perfecto. Oh, ok. Muchas gracias. ¿Hay algún grupo? Falta un grupo. No, ya. Nos quedan casi 10 minutitos. Vamos, vamos. Sí. ¿No? ¿Viene por ahí? No llegó a nadie nada. Ya, continuemos entonces Perfecto. porque esta última parte que nos quedan poquitos minutos tiene que ver con que si uno se concentra solo en el sistema de pensiones, nos vamos a dar cuenta que este se alimenta de las contribuciones obligatorias, es decir, de las cotizaciones que yo hago o que mi empleador hace en la FP. Y también hay un segundo pilar que es el voluntario, que son los ahorros que yo genero, y también un pilar contributivo solidario, que es lo que el Estado aporta. Entonces, si uno lo mira de un punto de vista concreto, se da cuenta que el sistema está pensado
para que haya cobertura, para que sea suficiente y sea sostenible en el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se busca con esto es que yo pueda voluntariamente aportar ahorros, obligatoriamente el empleador me va a sacar un pedazo de mi sueldo para poder integrarlo a las distintas instituciones que nos tocó ver, y al mismo tiempo el Estado también participa. Por lo tanto, es una mesa tripartita. Aporto yo como trabajador, aporta el empleador y aporta el Estado. Y eso tiene que ser permanentemente en el tiempo, porque si no se genera una expectativa que se va perdiendo. Y esto ha estado evolucionando hasta el día de hoy, que ya tenemos 3 últimos gobiernos que han presentado propuestas de reforma de pensiones, y la última que tiene ahora ya asidero y que está en pleno régimen de aplicación es la famosa PGU, la Pensión Garantizada Universal. Entonces, estos 3 pilares, el contributivo obligatorio, el contributivo voluntario y el contributivo estatal, permiten que las personas puedan obtener primero pensiones de vejez, pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivencia. Lo hemos ido tocando en la clase de hoy, y eso es lo que se permite financiar con las contribuciones que yo pagué o con las cotizaciones que yo pagué del 10% en la FP. Y eso me da la pensión de vejez o el aporte adicional en la pensión de invalidez o la pensión de sobrevivencia para los beneficiarios legales. Si me paro en el pilar voluntario, tengo la opción de generar ahorro. Y ahí puedo generar ahorro por estos famosos conocidos APB, que es una plata que me sacan del sueldo y que yo aporto en la FP o otra institución autorizada y que tiene un beneficio tributario o tiene una bonificación estatal. Entonces, el más conocido de todos, o el que uno podría recomendar que tomen, es una APB de régimen A. Es decir, por cada 100 pesos que yo ahorro, el Estado me da 15. Por lo tanto, es bien interesante saber de que hay un instrumento que busca fomentar el ahorro de las personas para que aumenten los fondos, para que la torta sea un poco más grande y con eso se aumente también la pensión final que uno vaya a obtener en cualquiera de los 3 tipos de pensiones que están reflejados ahí con color rosado o rojo. Y en lo contributivo estatal está todo lo que es la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de invalidez más la PGU. Entonces también, si hay personas que se invalidan con pensiones muy bajas, existe desde parte del Estado un complemento a esa pensión, y si yo me he pensionado por vejez o por invalidez, también está el complemento de la PGU para efectos de poder tener un monto de pensión final un poquito más alto. Lo habíamos dicho también, acuérdense que esto va quedando, pero en el pilar contributivo obligatorio, de mi sueldo, del total imponible, me van a descontar el 10% que va al FP, más el porcentaje que va como comisión de administración a la propia FP. Y si soy independiente, esto se ve traducido en la boleta de honorario. Y yo cuando emito una boleta de honorario, como profesional independiente, decido si es el empleador o el prestador a quien le estoy prestando el servicio, me va a hacer el descuento del impuesto a la renta, o yo mismo soy el que hago el descuento y lo pago en las arcas fiscales para efectos de ir cumpliendo con mis obligaciones tributarias. Y por eso que es tan importante que entendamos que con estas cotizaciones, la obligatoria, más lo que tiene que ver con seguro, invalidez y sobrevivencia, vamos teniendo acceso a estos beneficios que hemos hablado, que nos pueden llegar incluso a aportar un ingreso adicional bien relevante para efectos de calcular la pensión final como invalidez parcial o total o la pensión final como sobrevivencia. Lo mismo aplica para los independientes, exactamente lo mismo, por lo tanto solamente uno está sujeto a un contrato de trabajo y el otro estamos sujetos a emisión de boletas de honorario. Ahí tenemos las cotizaciones que las distintas FP cobran. No todas cobran lo mismo, y de hecho todos los trabajadores que se incorporan al sistema previsional lo hacen en un primer momento a la FP que fue licitada por la super de pensiones durante los 2 primeros años. Y la que va a empezar a regir ahora el próximo mes es la FP1 y que va a cobrar
0,49 UF. O sea, perdón, 0,49% de la renta imponible, versus la más cara que está cobrando 1,45. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que mientras más baja sea la comisión que cobra una AFP, más alto es el nivel de aporte que yo tengo y más alto también es la traducción del sueldo final que yo recibo. ¿Preguntas con respecto a este tema del pilar contributivo en los minutos que nos van quedando? ¿O del pilar voluntario? ¿O del pilar solidario? Porque estos tres pilares son las fuentes de financiamiento del sistema de pensiones. Por lo tanto, esto nos ayudaría a poder entender si es que uno comprende la lógica de qué es lo que el Estado me obliga a aportar, cuáles son los beneficios de los instrumentos de ahorro, que pueden ser incluso el APB que yo les mencionaba o la cuenta 2. La cuenta 2 es una cuenta que está en la FP, en la cual yo puedo incorporar la cantidad de plata que quiera, en la periodicidad que quiera. Lo puedo hacer todos los meses, un mes sí, otro mes no. Un mes puedo aportar 5 lucas, otro mes puedo aportar 50. Y puedo además disponer de esos fondos de libre disposición, girando hasta 24 veces al año. Por lo tanto, es una cuenta que tiene un movimiento bastante ágil y que es bastante líquido en su comportamiento final. Eso es lo que yo quería transmitir con respecto a estas clases 2 y 3, y obviamente en los minutitos tuvimos que ir un poquito más rápido, pero en los minutos que quedan, 5 minutos, efectivamente dejar abierta la opción de que alguien tenga alguna pregunta para poder aclararla, y con eso también cubrimos este gran capítulo que tiene que ver con los sistemas de pensiones, tanto en Chile como en el mundo. Dejo abierto la pregunta, profesor, por si alguien quisiera hacer alguna pregunta final. Voy a preguntar, ¿alguien tiene alguna consulta de lo que se ha tratado hasta el día de hoy? ¿Consultas? ¿Por ahí hay consultas? ¿Consultas? ¿Oración del sonido? Ya. No, bueno, acá, disculpe, hay una acotación que acá se escucha el chillido del audio. Sí, y no se escucha muy bien, entonces, como la sala es bastante grande, el audio de repente con el chillido, que sería como el sonido abierto en este caso, que no deja que se escuche muy bien. Eso era una acotación. Sí, Sí. profesor, y para las próximas clases, cuéntenme ustedes cuántos metros están las personas del notebook o de la pantalla. Bueno, aquí tengo gente de 2 metros hasta unos 6 metros aproximadamente. Ya, tal vez podemos acercar no ahora, pero para que haya una mejor calidad de comunicación en las clases futuras, obviamente sería más interesante tener a las personas más cerca del monitor, más cerca de la pantalla, y con eso habría un mejor sonido y tal vez eso explicaría que puede haber una mejor participación. Sí, sí, no, el detalle es que el audio al escucharse se escucha muy fuerte el chillido de Ya, ese tema de micrófono, no sé, pienso yo. sí, trate de buscar ahí algún apoyo o soporte para maximizar la entrega del sonido y de las clases, pero por mi parte, igual agradecer el prestar atención. Si se van quedando con preguntas, siempre está abierto el chat, siempre está a la disposición de José ahí para poder ir recogiéndolas. Y lo importante es que no se queden con preguntas guardadas, porque eso es lo que nos permite aclarar dudas. Y si hay un problema de audio y las alumnas y alumnos ratifican que eso efectivamente es así, yo le pediría ahí al Centro de Formación Técnica que tome carta en el asunto para que mejore ese aspecto técnico. Claro, respecto a eso, Hernán, o sea, yo escucho bien a Hernán desde acá. No sé si Javier lo escucha. Claro, pues debe ser un problema de audio que tienen allá. Yo a Hernán lo escucho perfecto. No, no, bueno, yo también hace tiempo atrás hice clase online y es el tema del micrófono. Lo que pasa es que hay una parte donde se puede quitar el chillido del micrófono. Ese es como el detalle. Ahora, por ejemplo, no se escucha el chillido en este momento. Ya. Ahora Ya, se escucha espectacular. Ya, todo es perfectible, pero justo se nos acabó la clase. Okay.
Pero no importa, vamos mejorando, pongámosle ahí empeño para que en el fondo la experiencia sea cada vez mejor. Igual agradecerle, profesor, a usted por el apoyo y a las alumnas y alumnas por la presencia. Y en la medida que vayamos avanzando, seguramente vamos a ir soltando un poquito más la participación para que la Sí. entrega de contenido sea un poquito más dinámica. Así que Perfecto. muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Y Ya. muy amable al equipo también que apoya, Caroline, Javier, José y Hardy. Muy amable. Luego. Gracias, Gracias, que Hernán. estén muy bien. Detenido. Gracias.